Bueno, entonces la clase anterior habíamos visto que el problema nos pedía sacar el desplazamiento de un bloque impulsado por un resorte cuando ninguna fuerza de fricción está influyendo en el desplazamiento. Pero ahora el inciso B nos pide sacar el desplazamiento, pero ahora con fricción, que es de 0.40. Entonces este es el bloque, energía inicial o energía de entrada, y energía final o energía de salida. Entonces es casi igual al procedimiento que hicimos anterior, usando la ley de la conservación de la energía, que estipula que la energía inicial es igual a la energía final. Entonces ponemos energía cinética inicial. Entonces, en el inciso A ya habíamos visto cuáles ecuaciones se cancelaban y por qué, pero para recordar y que no se quede perdido lo repetimos. Entonces, en energía inicial tenemos la masa, pero tenemos la velocidad al inicio del movimiento. Al inicio del movimiento del resorte tenemos velocidad. No tenemos velocidad porque el bloque empieza en un punto muerto, entonces velocidad es igual a 0. Entonces la cancelamos. En esta tenemos la constante elástica, pero tenemos el desplazamiento del resorte, ¿no? Porque como es el inicio del movimiento, el resorte todavía no libera su energía, entonces se cancela. Y aquí tenemos la masa, tenemos la gravedad, que son constantes a lo largo de todo el movimiento, pero tenemos altura al inicio del movimiento. No, porque como es el inicio, estamos a nivel del suelo, entonces también se cancela. Ahora, al final del movimiento, al final de la energía, ¿tenemos velocidad? La respuesta es no, porque al alcanzar su punto máximo, su altura máxima, la velocidad es igual a 0. Por eso se cancela. Ahora aquí tenemos la constante elástica, pero tenemos desplazamiento del resorte. La respuesta es sí, porque el resorte ya hizo su movimiento para impulsar el bloque por encima de la rampa, entonces esta sí la podemos utilizar. Y aquí, o sea, tenemos la masa, tenemos la gravedad, tenemos altura. La respuesta es sí, porque ya alcanzamos la altura máxima, entonces ya se puede calcular. Y pues en esta, pues ya ahorita calculamos la fuerza de fricción y junto con el coseno de la. Entonces, si quieres poner pausa para escribir. Entonces la ecuación termina así. Bueno, empieza así, ¿no? Porque tenemos que. Nos pide el desplazamiento del bloque, entonces tenemos que empezar a despejar la X. Empezamos. La regla de los catetos o la trigonometría para sacar la X, que en este caso es la hipotenusa. Entonces, la trigonometría nos dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, nuestro cateto opuesto siendo la Y, o sea, la altura del triángulo, estamos a la altura del triángulo, y nuestra hipotenusa siendo X. Entonces lo que ocupo hacer es despejar la Y. Entonces el X que estaba multiplicando, digo, que estaba dividiendo, se pasa multiplicando. Y queda así. Y es igual a X por seno de la. Entonces esta Y es esta Y. Y la reemplazamos.
Entonces aquí ya reemplazamos la Y por lo que sacamos de aquel lado, que es X por seno de la. Y ahora sí empezamos a despejar la X, lo que nos pide el desplazamiento. Empezamos, pasamos esta ecuación acá, que como está positiva, se pasa a negativa. Ahora, ¿qué podemos hacer de aquí? O sea, ¿qué tienen en común estos dos términos? Que ambos tienen X. Entonces, lo que podemos hacer aquí es factorizar la X para que solo haya una. Entonces, factorizamos la X, entonces ya no nos queda una del lado derecho. Entonces, aquí, pues para pasar al otro lado, está multiplicando, se pasa dividiendo. Entonces, aquí ya se están dividiendo. Lo que pasa es que se divide el X por X, se cancela el X de abajo y el cuadrado de arriba. Y ahora pasamos en un medio que está dividiendo, lo pasamos multiplicando, el 1 no lo ponemos porque cualquier cosa que multipliques por 1 es 1. Y la K, que es la constante elástica, se está multiplicando, lo pasamos dividiendo. De esta ecuación tenemos todos los datos, nomás nos falta uno, es la fuerza de la fricción, que multiplica el coseno del segundo ángulo. Entonces, para sacar la fuerza de fricción, vamos a ocupar ayuda del diagrama del cuerpo libre. Este es nuestro diagrama del cuerpo libre, ¿y por qué está inclinado? Porque X, que es el desplazamiento del bloque, va de subida. Entonces X va de subida. Y como Y tiene que estar para arriba. Entonces, como Y siempre tiene que estar perpendicular a X, pues, y terminamos con un diagrama del cuerpo libre inclinado. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo? Entonces, lo primero que tenemos que agregar aquí es el peso. Y como el peso siempre reacciona hacia abajo, pues nuestro peso siempre va a estar hacia abajo. Por ejemplo, si el diagrama estuviera así, entonces el peso estaría en el eje Y. Pero como el diagrama está inclinado, entonces el peso queda fuera de los ejes. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que ahora tenemos que dividir el peso en el eje X y en el eje Y. Entonces el peso en X y el peso en Y. Pero esto solo pasa, esto solo tiene que poner si el peso queda fuera de alguno de los ejes. Lo siguiente que tenemos que poner es la fuerza normal, que es la fuerza que hace lo que tiene la superficie en contra del objeto. ¿En qué eje se encuentra la fuerza normal? En el Y. Y por último, tenemos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre va a ser contraria al movimiento, o sea, siempre va a estar contrarrestando al peso. Entonces, ¿dónde iría? ¿En qué eje está el peso? En X. Y como está contrario al peso, con el movimiento, y el movimiento va de subida, entonces nuestra fuerza de fricción va hacia abajo. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Hacia dónde se dirige ya? Pues aquí, el movimiento se dirige hacia allá. Es masa por aceleración. Las leyes de Newton nos dicen que la sumatoria de las fuerzas en X nos dan igual la masa
la aceleración. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están reaccionando en X? Es el peso en X y la fuerza de fricción. Ahora, ¿estos son positivos o negativos? Son positivos. Positivo, sí, huevo. Del lado derecho. Entonces, esto es peso en X más la fuerza de fricción es igual a masa por aceleración. Y podríamos sacar la fuerza de fricción aquí despejando si no fuera por un problema que no tenemos aceleración. O sea, valdría cero, entonces todo nuestro resultado valdría cero. Entonces tenemos que usar la sumatoria de fuerzas en Y usando la primera ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están reaccionando en Y? Es la fuerza normal y la del peso en Y. Ahora, ¿la fuerza normal es negativa o positiva? Positiva. Ahora, el peso en Y es negativo o positivo. Peso en Y es igual a 0. Y aquí ya podemos igualar. Entonces, M, o la fuerza normal, es igual al peso. ¿Todo bien está ahí? Sí. Ahora el peso es igual a la masa, a la gravedad, por el seno del ángulo. Ahora de aquí ya reemplazamos los valores. Nuestro peso siendo de 0.4 kilogramos, la gravedad es una fuerza constante de 9.8 metros por segundo cuadrado y el seno de Seguro que es de 35. 55. sí, porque es el seno. Ah, ok. ¿Alguien me puede ayudar con su calculadora? 2.25. Nos quedan 2.25 newtons. Nuestra compañera que mucha razón, nos falta sacar la fuerza de fricción y para eso necesitamos la fuerza normal. Entonces, la ecuación, la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción. Ahora, el coeficiente de fricción ya no lo dieron al principio del problema, es 0.40. ¿Alguien me puede ayudar con su calculadora? 0.9. Queda la fuerza de fricción es 0.9. Muy bien, ahora sí, ya tenemos todos los datos necesarios para responder nuestro problema. Ahora, ¿qué podemos notar diferente de la ecuación? Son los ángulos, porque el problema nos dice que la rampa está en una pendiente de 35 grados, pero acá tengo 145. ¿Por qué? Porque el coseno está calculando la fuerza de fricción, que es completamente contraria, va en la dirección contraria al movimiento, porque resiste el movimiento. Entonces, este está a 180 grados en contra. Entonces, 180 menos 35 da igual a 145. Entonces, ¿alguien me puede ayudar con la respuesta? Vemos que nuestro resultado nos salió negativo. Y esa es otra ventaja de usar el coseno de 145 grados, porque el coseno de 145 grados sale negativo. Entonces, como la X nos haya quedado negativa por el despeje, podemos cancelar. Entonces queda X igual a 0.0018 metros. Y esto concluye nuestro problema. ¿Alguna duda? No. Muchas gracias por su